Vamos a hablar de un tema que seguro que también vamos a tratar o tratarán ellas en la radio, porque hablamos de un tema de actualidad permanente, los trastornos alimenticios, tanto anorexia, vigorexia, bulimia, son términos que esconden una realidad muy dura para sus propias protagonistas o protagonistas femeninos o masculinos. En esto los dos géneros padecen la enfermedad. Son los últimos datos, los que vamos a ver ahora en Asturias. La voz de alarma la ha dado la Asociación Asturiana de Pediatría en Atención Primaria. Casos de anorexia diagnosticados en niñas de apenas 8 años. Desde la Unidad de Trastornos Alimenticios del Hospital Central nos confirman que han tenido ingresos hospitalarios de niñas de entre 7 y 9 años. Los trastornos de la conducta alimentaria, o lo que es lo mismo, anorexia, bulimia y obesidad compulsiva, son ya la tercera enfermedad crónica entre las adolescentes. Una enfermedad que puede derivar en un deterioro físico y mental severo con la consiguiente necesidad de un complejo tratamiento psiquiátrico. Lo que ha llamado la atención de los médicos es la creciente aparición de las llamadas conductas preanoréxicas. Los padres pueden detectarlas en casa ante un constante goteo de frases como «me veo gorda» o «quiero adelgazar». El primer paso a seguir para atajar el problema sería consultar a un psiquiatra, pero además el sistema público ofrece en el Principado la posibilidad de tratar a sus hijos en 2 hospitales de día especializados en trastornos alimenticios, uno en Gijón, en Montevil, y otro en Oviedo. Pues para hablar de este asunto tenemos a la psicóloga Isabel Menéndez Benavente. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Buenas tardes, Toni. También quiero saludar a Maribel Ugilde, que se une también con nosotros al sofá. ¿Qué tal, Maribel? Buenas tardes, Toni. Vamos a hablar de un tema, como decíamos, Isabel, de permanente actualidad. Quizá que sean cada vez más jóvenes es lo que está llamando más la atención ahora. Sí, pero bueno, esto ya lo estamos viendo desde hace unos cuantos años. Vamos a ver, normalmente cuando la edad de inicio hasta ahora eran los 13, 14, en plena adolescencia, ahora hay una población que está empezando como hacia los 12, más o menos 11 o 12. Hombre, también tiene que ver con que normalmente la pubertad y la adolescencia está comenzando cada vez antes. Las niñas, si las ves por la calle, Toni, las verás vestidas, niñas de 9 años como adolescentes absolutamente. En ello entra pues la formación que les dan sus padres para dejarlas vestir como niñas adolescentes y tienen 9 o 10 años. Y entonces, ahora mismo sí nos estamos encontrando con otro fenómeno que ya es bastante más importante, que es que niños de 8 y 9 años, niños varones, sobre todo, sí. Fíjate, porque en esas edades infantiles hay mayor proporción de varones que de niñas, un 40%, sí, de toda la anorexia. Y incluso en Adaner, que es la asociación que se ocupa de esto, incluso han tratado niños de 5 años. Pero a ver, Isabel, ¿por qué? Pues mira, yo tengo una explicación bastante... Primero, yo pienso que la anorexia y la bulimia todavía está sin explorar del todo. Yo estoy totalmente convencida que tiene que tener una base biológica, que todavía no se ha estudiado, pero hay algo. Y por otra parte, los factores socioculturales que influyen muchísimo, pero influyen en los niños cada vez más. Mira, los padres trabajamos fuera. Estamos cada vez menos tiempo con nuestros hijos. Nuestros hijos están a merced de todos los mensajes, que son todos los mismos mensajes. Tienes que ser delgado, si eres chico tienes que ser Adonis con unos músculos y fuerte y delgadito. Y esto los niños, si están solos y no tienen a sus padres para que esa autoestima que está un poco, normalmente está muy baja porque el niño se ve gordito con respecto a los demás, porque el llamarle gordo es sinónimo de feo, sucio, malo y de todo, y a veces los padres también tienen una conducta muy restrictiva con respecto a la comida de los niños, no los quieren ver gordos y entonces lo compran todo light, etc. Entonces eso es lo que hace que un niño de 8 o 9 años, o bien porque esté un poco en sobrepeso, o bien porque haya visto en su casa también problemas con relación a las dietas, o bien porque en internet y todas las imágenes son
Yo quiero ser un niño guapo, quiero ser un adolescente delgadito y empiezo ahora. Entonces es una preanorexia, pero lo estamos encontrando muy a menudo. Yo he visto varios casos de niños de 8 y 9 años. Isabel, hemos hablado precisamente con un padre que ha sufrido esa enfermedad y utilizamos el término con conciencia, sufrido, porque la padece su hija, y hay que tener en cuenta también ese entorno y la familia, lo que supone también una enfermedad de este tipo en la familia. ¿Cómo pueden diferenciar unos padres una simple etapa de inseguridad o de inmadurez en una hija de un principio de trastorno alimenticio? Nosotros hemos querido hablar con un familiar afectado para saber en primera persona cómo se vive esto. Él prefiere mantener su anonimato. Vamos a conocer su testimonio. ¿A qué edad, en vuestro caso, empezasteis a notar esos síntomas de que vuestra hija podía tener un trastorno alimenticio? Bueno, nosotros empezamos a notarlo aproximadamente con unos 14 años. Fue en el cambio entre la educación primaria y el paso al instituto, ¿no? Ahí fue donde empezamos a notar los primeros síntomas. Los síntomas fundamentales que empezamos a notar fue un poco el aislamiento del resto del grupo. Tenía un transporte escolar, ella no lo utilizaba, empezaba a caminar de una forma, digamos, un poco obsesiva, y una cosa que no le dimos en principio mucha importancia es que se estaba empezando a obsesionar por hacer una alimentación muy sana, lo cual, bueno, en principio casi nosotros desde la familia lo aplaudíamos, ¿no? No había chucherías, no había tal, bueno, una alimentación bastante sana. Nosotros el aviso fundamental lo tuvimos también por una compañera de colegio que sufría también este tipo de trastorno, y nos avisaron los familiares que si no estaría pasando algo. Entonces fue cuando nosotros empezamos un poco a recapitular, porque bueno, cuando las ves día a día, la pérdida de peso no la vas notando. Se nota muchas veces, pues a lo mejor alguien de afuera que hace un mes o 2 meses que no la ve y dice, oye, ¿qué está pasando? Me gustaría que nos contases si estáis viendo una incidencia en edades cada vez más tempranas, que es de lo que se está hablando ahora. Sí, últimamente sí se están detectando. De hecho, por aquí en los últimos 2 años han pasado 2 o 3 casos de familiares, no de pacientes, sí de familiares, porque en esas edades los pacientes ni reconocen la enfermedad de momento, ni tampoco es bueno, entendemos, que vengan por aquí, ¿no? Pero sí de familiares que nos vienen pidiendo ayuda con este tipo de problemas en edades tempranas. ¿Podemos lanzar ese mensaje positivo de que se puede superar? Sí, totalmente. Nosotros, la experiencia que tenemos en la asociación, tenemos un registro de socios de más de 300 socios que han pasado por la asociación, y en un porcentaje altísimo, no sé, 90% mínimo se recuperan. No es esto lo que dicen las estadísticas, pero bueno, hay que ver también la situación de cada cual. Cuando los familiares piden ayuda y los pacientes piden ayuda, las posibilidades de éxito son enormes. Pues hemos conocido ese caso. Isabel, la familia también decíamos, sufre la enfermedad, y una enfermedad que yo no sé si se entiende del todo, si se llega a comprender. Es difícil que se entienda, porque normalmente las madres, sobre todo al principio, tienden a querer que coman, agobiarlas, etc. Y no son conscientes de que realmente es una enfermedad que ellas no pueden controlar. Una cosa importante es que las familias estén alerta. El hacer dieta muy jovencita es un poco precursor de una posible alteración de trastorno de ingesta. Entonces, las dietas, siempre que sean exageradas, es decir, que la niña realmente no necesita adelgazar, no deberían de permitirse. Es decir, tendrías que estar diciendo, no, hija, vas a comer sano, no vas a comer comida basura, porque eso no nos favorece a nadie, pero tú te vas a comer las cosas normales. Pero mira, como es lo que os decía antes, ¿no? Como los padres no estamos muy encima de los hijos, damos también mucha importancia a cosas materiales, a cosas externas, a tener más, pues los niños adquieren esos valores en vez de los principales. Entonces, estoy viendo además, Isabel, sí, perdona que te interrumpa, con cara, no sé si de preocupación, pero un poco a los que son padres y madres, ¿no?, sobre este asunto, Maribel. Sí, a mí me asusta esto. Además creo que es algo que tiene mucho calado y que no se va a solucionar rápidamente.
es una enfermedad de nuestra cultura. Y bueno, iba a decir la culpa, ay, con las culpas, y hablamos de las culpas, pero yo creo que los padres tenemos una gran responsabilidad ahí. Hemos tenido muchos errores. Nuestros hijos no nos ven comer bien, porque no comemos bien los padres. ¿No es así? Es decir, estamos atacados siempre, trabajando los dos, casi siempre los dos. Muchas veces no hay una hora para comer todos en casa, con lo cual los niños no te ven comer, no saben cómo comes. Y casi mejor que no lo sepan, porque a veces comes muy mal. Y luego hay muchas madres, menos padres, cada vez más, pero sobre todo muchas madres que nos pasa lo mismo o que les pasa lo mismo. Es decir, que tenemos o tienen cierta obsesión con mantener la línea. Sí, sí, claro. Entonces, no damos ejemplo a nuestros hijos, ni comiendo bien, ni con la obsesión que tenemos por mantener un cuerpo imposible, porque son cuerpos imposibles, no existen esos cuerpos. Pero si además están todos retocados, que es lo que les digo yo cuando me vienen, digo, pero hija, pero esto está todo retocado con Photoshop, todo, no son así, ni las modelos sobre todo, siquiera. Este cuerpo que ahora se lleva tanto de mujer, que es un cuerpo talla 38... Y 36. Con un pecho del 105... Bueno, sí, o sea, es un cuerpo imposible. Y sin embargo es el canon de belleza de las chicas, que se matan a adelgazar y luego pasan por el quirófano para ponerse silicona. Isabel, yo sí me gustaría... Estoy interrumpiendo continuamente, perdonarme. Isabel, sí me gustaría, por concluir ya también este asunto que trataremos más veces, evidentemente... Es importante. Sí, un consejo a aquellos padres que lo hayan detectado y que no sepan cómo actuar en ese primer momento. Mira, Isabel. En principio, lo primero es el consejo es de estar alerta en el momento en que el niño o la niña empiece a hacer mucho ejercicio, empiece a comer, bueno, voy a quitar un poco de calorías, porque hay un momento, antes estaba comentando, que es como un clic en el cerebro y entonces pasas de la dieta a la anorexia o a la bulimia en un segundo. Una vez que ya estás delgado, pasas. Entonces, ¿cómo podemos la familia ayudar? Primero, aumentando la autoestima de ese niño o de esa niña, trabajando su autoestima, estando más junto a ellos, con ellos. Es decir, el tiempo que tenemos libre, pues en vez de ir a tomarnos unos vinos, procurar estar con nuestros hijos, llevárnoslos cuando vamos de vacaciones. Yo comprendo que esto es muy raro de decir, pero cuando se tienen hijos... Pues habrá que insistir. Cuando se tienen hijos es para cuidarlos, para darles todo el cariño que puedas, establecer límites también, porque no les vas a evitar las crisis, las ansiedades, la adolescencia, pero sí vas a evitar que de lo normal se pase a lo patológico. Lo primero, consultar con un experto, psiquiatra. Yo diría estos 3 campos, porque es un tratamiento multidisciplinar, endocrino, psiquiatra y psicólogo, porque hay que modificar conductas. Claro. Isabel, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por aclararnos todos estos conceptos y esta recomendación que yo les aseguro que es muy importante.